Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mauricio Rodríguez, que viene a presentar su último libro, Citarrosa, en vivo. Es su 9º libro. Ha trabajado en diferentes temas, también en algunos temas de actualidad, también obviamente otros que están vinculados con la música. Hoy está muy abocado al periodismo cultural, en Telenoche, en radio. Bueno, un placer recibirte una vez más. Gracias por la visita. Siempre me encanta visitarlos y charlar, sobre todo de música, ni que hablar. Bien, bueno, 9º libro. Me enteré que el primer libro nació casi de casualidad. De casualidad. Un poco empujado por Alfonso Lessa, que justo ayer lo tuvimos. Exactamente, Alfonso tuvo gran culpa de ese libro. En realidad fue la tesis de la facultad. Yo hice la licenciatura en la Universidad OR de Periodismo. Cuando termino, que en realidad no la terminé, para aclarar que todavía no soy licenciado, que conste en Por acta. favor, que no me pongan un título que no tengo. Licenciado no va. Terminando la carrera, empecé a preparar la tesis y en aquel momento, año 98, 2000, me interesó mucho el caso Hellman, que ahora está volviendo un poco a propósito de lo que está pasando, y sobre todo el manejo de la privacidad, la intimidad, todo el componente político ideológico que tenía alrededor. Y presenté la tesis, el querido Claudio Paulillo fue mi tutor, y uno de los que estaba allí en los que evaluaban un poco mi trabajo era Alfonso. Cuando termino, me hicieron una buena devolución de mi trabajo, y Alfonso me dice en el corredor de la facultad: ahí, si reelaborás un poco, tenés un libro interesante. Yo hasta ese momento no había publicado ningún libro. Estabas dando tus primeros pasos en el periodismo. Ni me planteaba como opción escribir un libro. Y yo creo que lo trabajé un año y medio más y finalmente fue mi primer libro, que es El caso Hellman, Periodismo y Derechos Humanos, ¿no? O sea, sobre todo el componente, esto que decían, la mezcla de intimidad. Recordemos, para quien no sabe la historia, Macarena Hellman, nieta del poeta argentino, que en pocos años se entera que era adoptada por un lado y después hija de María Claudia y nieta de Juan Hellman. Y ahí le saqué un poco la parte académica, teórica, que era un poco aburrida, me centré en lo que es el manejo periodístico del caso en sí. Y ahí apareció mi primer libro. Bien, y también has transitado por el mundo obviamente más cultural, vinculado con la música, que te gusta mucho, que hoy también lo desarrollás mucho por la pantalla de Canal 4, por ejemplo con un libro con Jaime Ross, siempre basado en alguna de las obras, que es lo mismo que se repite ahora con este nuevo libro de Citarrosa. Exactamente. Lo que es la colección de Estuario la editorial, que ya empezó hace 3-4 años con esta idea, de invitar a periodistas y a escritores a que elijan un disco y que elaboren un libro en torno a ese disco, ¿no? Con absoluta libertad en cuanto al enfoque. Hay algunos que fueron por el lado de la novela. Yo soy periodista y obviamente fui por el lado del periodismo. Y en mi caso, la experiencia anterior fue Brindis por Pierrot, que tuve esa oportunidad casi única, que en su momento fui odiado por muchos amigos. Y claro, de conversar, y parte del Uruguay, podríamos decir, de estar 6-7 horas conversando con Jaime en su casa. Viste que después dio alguna que otra entrevista más, ¿no? El valor que tuvo fue que en ese momento no daba entrevistas, año 2018. Jaime fue muy generoso con este proyecto, le mandé un mail, estaba de viaje, a la vuelta del viaje finalmente concretamos esa reunión, que yo supuse iba a ser de un par de horas, y terminó siendo casi de 7-8 horas. Creo que terminamos porque Jaime ya casi no tenía voz, pobre, y fue muy generoso con ese proyecto, además de un disco que fue un parteaguas en la música popular uruguaya. Estoy hablando de Brindis por Pierrot, que además después lo que pasó fue que no solamente que el género murga llegó a otros lugares que en ese momento, recordemos, mediados de los 80, el género murga se veía como algo menor, algo de un suborden dentro de la jerarquía de la música, y además lo que fue después la carrera del propio Canario Luna, ¿no? O sea, a propósito de esa canción que le da nombre al disco. Así que bueno, primero Jaime Ross, año 2018-2019 con Brindis por Pierrot, y ahora ya hace casi 2 años trabajando con el libro de Alfredo. Citarrosa, que obviamente ya hay muchas cosas hechas por Citarrosa, ¿no? Hay libros, tiene una importancia de verdad muy relevante en nuestro país y creo que en el resto de América Latina, ¿no? Que ha trascendido las fronteras. ¿Qué arista quisiste buscarle a este Citarrosa justamente para darle tu impronta? Mirá, lo elegí, para dar un poco de contexto, el disco que se edita en Buenos Aires primero en el año 83, a propósito del recital que da en julio del 83 en Obras, legendario Obras, en Buenos Aires, que fue el acercamiento previo a su regreso definitivo a Uruguay. Sí, recordemos que estuvo exiliado. Exiliado 8 años, primero en Buenos Aires, unos pocos meses, después en Madrid, en España, y finalmente en México, que es la etapa final. Regresa a Montevideo ya acercándose al Río de la Plata, está unos meses en Buenos Aires y ahí comienza a actuar, retoma la actuación en Argentina y da una noche, 3 noches recitales en el Estadio Obras. Eso se transforma en un disco que es editado primero en Argentina y después llega en el 86 finalmente acá a Uruguay. Y elegí eso, que es un disco, pero de alguna manera es una excusa para hablar sobre todo de la etapa del exilio, ¿no? de
de Alfredo, que la vivió con mucho dolor. Él lo dijo en más de una entrevista, que fue de los pocos artistas exiliados que no pudo crear canciones nuevas, muy poquitas creó en el exilio, porque él sentía que se le habían cortado las raíces con su tierra. Él dice que necesitaba un poco estar en contacto con su país. Y lo que hago es elegir ese recital en particular, que tiene una enorme carga emotiva, y está disponible allí, se puede en algunas plataformas y en YouTube se puede ver parte de las imágenes y sobre todo el comienzo del recital, que Alfredo demora un buen rato en poder cantar, primero por su propia emoción y después porque la gente no paraba de aplaudir y de gritar Uruguay, Uruguay, Uruguay. Ubiquémonos, año 83, estábamos de alguna manera viviendo en Uruguay el regreso a la democracia, que demoró un año y medio más, exactamente. Y bueno, hay una carga emotiva importante. Y a propósito de eso, bueno, contar lo que fue el exilio de Alfredo, eso fue una parte de la historia. Y la otra, yendo a tu pregunta, es, en este trabajo de investigación, leí una gran cantidad de libros, algunas joyas que hay respecto a Alfredo, por ejemplo, el libro de Guillermo Pellegrino, que repasa toda su vida, fue material de consulta para mi trabajo, pero fui descubriendo además un Alfredo menos conocido, que es el Alfredo escritor. Alfredo escribía muy bien, diría excelentemente bien, y uno se va encontrando en este camino con primero textos periodísticos y después cuentos, que se publican en un compilado en el año 88, un poco antes de que él muriera. Y de hecho Alfredo decía en su momento que lo de la canción surgió de casualidad, casi que por necesidad, no se lo planteaba como algo objetivo de vida, digamos. No, y que además, digo, si bien tiene obviamente un tono de voz muy particular, totalmente, que uno escucha Citarrosa donde sea y lo va a identificar. Ese es Citarrosa, claro, claramente. No se destaca como un cantante de gran caudal, ¿no? Bueno, sucede con su voz, que tiene es un sello de distinción. Diría de Alfredo Citarrosa y del Uruguay todo, ¿no? Hace un tiempo un poco se originó un debate en las redes, ¿qué voz identifica a Uruguay? Y terminaron de alguna manera Rubén Rada, Alfredo Citarrosa y Jaime Ross, de alguna manera en la recta final, cabeza a cabeza. Y Alfredo tenía esa impronta única. En Argentina le decían voz de otro, ¿no? Porque recordemos, Alfredo era muy flaquito, un cuerpo medio esmirriado. Él, de hecho, su estética a la hora del escenario, siempre de traje, casi siempre de negro, engominado, nace porque él quería aparentar un poco más de edad de la que tenía, ¿no? Claro. Alguna cosa, sobre todo en su etapa de más joven, y eso le quedó de alguna manera como sello de identidad. La voz de Alfredo no hay dudas de que uno escuche, ese es Alfredo. Y volviendo a lo que te decía, es el hecho de descubrir gratamente y disfrutar. De hecho, en el libro elegí varios pasajes de sus textos. Por un lado, la enorme capacidad de análisis que tenía a la hora de hablar de música. Él, por ejemplo, en México y en la etapa anterior, acá en el semanario Marcha, escribe mucho sobre música y un gran analista, ¿no? El fenómeno de la milonga, lo que fue la influencia primero, sobre todo en los 60 y principios de los 70, del folclore argentino, que de alguna manera, después de lo que fue Amalia de la Vega y Osiris Rodríguez Castillo, él junto a otros le empieza a dar la impronta uruguaya a la milonga, ¿no? Y al canto popular en general. Y bueno, era un gran analista de lo que estaba pasando y después, bueno, los cuentos, ¿no? O sea, esa capacidad creativa que yo invito a leer, tratando de olvidarse, si es que se puede, a escuchar la letra de Guitarra Negra, que es un poema largo, musicalizado, la cantidad de imágenes potentes, poéticas, que uno va asociando en ese relato, habla de una enorme capacidad de la escritura, de recrear con pocas palabras situaciones y obviamente el componente agregado de esa voz increíble, ¿no? En esta investigación que realizaste, ¿pudiste descubrir también a la persona detrás del artista, de la idealización? Me refiero también a las oscuridades, ¿no? Claro, a las cosas de repente no tan luminosas. Totalmente. Es que de alguna manera intento un camino intermedio entre el que sabe mucho de Alfredo, intentar aportarle alguna cosa nueva. Ese es el primer objetivo. Y aquel que conoce poco o casi nada, bueno, obviamente que termine de formar o conformar esa imagen, por un lado del artista, ¿no? El ídolo de multitudes, querido por su pueblo, y a que él quería mucho también, y también el lado humano. O sea, porque voy contando algunos incidentes de su vida personal, su vida familiar, el vínculo con sus amigos, esto que decía recién, el cómo sufrió el exilio. Hay una gran cantidad de testimonios que cuentan que viajaban a encontrarlo, sobre todo en la etapa de España y de México, y que cuando venían a Montevideo era casi unánime la opinión de qué mal que está Alfredo, cómo está sufriendo el exilio. Y obviamente la sensación que nos quedó a todos en el año 89, cuando murió y cuando lo perdimos, es cuánto Alfredo teníamos todavía por disfrutar, porque se murió muy joven además, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tuviste posibilidad de que alguien del entorno de Alfredo lea el libro? Sí, mira, la primera devolución fue de la propia Fundación Citarrosa, que además fueron muy generosos con el proyecto, porque al final del libro hay una serie de fotos
sobre todo la que sucede cuando viene a Uruguay, llega al aeropuerto de Carrasco, 31 de marzo del 84, recorre la Rambla. Recordemos además que Alfredo dijo, voy a ser el último artista en irme y el primero en volver. Claro. Un poco reafirmando la idea de y fue un poco así, ¿no? Y fue un poco así. De hecho, en el año 84 empiezan a volver después los Olimareños, Numa Moraes, y varios artistas más. Y este agregado de fotos, uno viene leyendo el final del libro, que termina de una manera en esa etapa final, año 84, y después lo que sucede con él en Uruguay, y se encuentra con esas fotos que de alguna manera ilustran lo que uno viene leyendo, ¿no? O sea, uno termina haciéndose una composición del cariño de la gente hacia Alfredo, por esa ruta que fue un poco del aeropuerto por la Rambla, y la entrevista, la conferencia de prensa que da en la sala de Camacuá, en AEBU, y a su vez la necesidad de Alfredo de reencontrarse con su país, ¿no? De hecho, en esa conferencia de prensa le preguntan, bueno, ya estás en Uruguay, primeras horas, ya era casi nochecita, ¿qué vas a hacer mañana de mañana cuando te levantes en tu primer día vuelto al Uruguay? Dice, tengo claro que son 4 cosas: jugar al truco, ir a ver el mar, comer un asado y dormir una siesta. Es como que una cosa las 4 cosas que él quería reencontrándose con el Uruguay que había abandonado 8 años antes, ¿no? Sí, hay algo como muy identitario, ¿no? De todos los uruguayos que nos vemos reflejados también un poco en Alfredo, que bueno, lo sentía también desde un lugar muy genuino, ¿no? Totalmente. Este espectáculo en el que te basás, el que realiza en obras en Buenos Aires, fue también multitudinario, ¿no? Totalmente. Además, se anunció, había como una especie de afiches que se fueron pegando en las paredes de Buenos Aires, que promocionaron un poco el concierto, y además recordemos que en ese momento había muchos uruguayos viviendo en Argentina, ni que hablar en Buenos Aires. Yo decía, no hay datos estadísticos, pero seguramente el 99,99% de los que estuvieron esas 3 noches eran uruguayos. Y hay algún caso que incluso fue más de una noche. Eso me contó alguna gente allegada al entorno de Alfredo, que llegaron a ir más de una vez. Y de hecho, las imágenes que se conocen, que son poquitas, pero se ven muchas banderas de Uruguay. Entonces, y esto que decía, o sea, lo emotivo que fue para Alfredo, sentir que casi que estaba en Uruguay, y después, meses después, ese regreso, marzo del 84, acá a Montevideo. Qué bueno. Mauricio, ¿ya estás pensando en un nuevo proyecto, en el 10º? La editorial, que me presionan, quieren sacar lo mejor de mí. Claro. Pasó con Jaime, ¿no? Habíamos terminado Jaime, que le fue muy bien, de hecho fue libro de oro del año 2019, y empezamos a barajar algunos nombres, y ahí yo dije, mirá, cabeza a cabeza, en mi preferencia personal, está Jaime y Alfredo. Y bueno, empezamos a barajar opciones y finalmente Alfredo. Ya empezamos a manejar algún nombre, todavía no me quiero adelantar, quiero como de alguna manera disfrutar este proceso. Momento. Sobre todo porque cuando uno hace un libro es una especie de botella al mar, ¿no? Que termina deja de pertenecerle a uno y pasa a ser consideración del público. Ojalá que se acompañe, más allá de mi propio nombre personal, que Alfredo creo que obviamente se merece que la gente una vez más, no lo tenemos físicamente, pero sí su legado musical que está reflejado en este libro, ¿no? No, y qué importante, ¿no? Que también es que quede allí impreso, ¿no? Parte de su historia, su testimonio, pensando también en tantos músicos uruguayos independientemente de... Y que yo he dicho más de una vez que sobre todo los comunicadores, los periodistas, tenemos cierta obligación, hasta moral diría, de darnos esa oportunidad de todavía los que están entre nosotros, conversar con ellos, dejar testimonio de lo que hacen, porque dentro de 30, 40, 50 años, cuando alguien, sobre todo los más jóvenes, se pregunten qué fue de la música del Uruguay de los 80, los 90, los 2000, bueno, haya por lo menos un material de referencia para decir, por acá transitó lo mejor de la música uruguaya. Es una manera también de hacer historia, ¿no? Totalmente. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación. Está disponible en todas las librerías del país, ¿no? Recién estábamos viendo la tapa del libro para que lo puedan identificar con facilidad en todas las librerías del país. Este libro, el último libro de Mauricio Rodríguez, 9º, y ya estamos pensando en el 10º. Pensando en el 10º, ahí lo tienen en pantalla, Citarrosa en vivo, para que lo puedan adquirir. Bueno, muchas gracias y quedan todos invitados a comprarlo. Gracias por la invitación, como siempre.